Ok, ahora sí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de trigonometría y vamos a estar trabajando principalmente con circunferencias. Porque bueno, ya vimos bastante ayer sobre triángulos y todo lo que tiene que ver con ellos, pero realmente los triángulos, aunque son la base, no es donde ahorita está funcionando el resto de la trigonometría. El resto de la trigonometría está funcionando principalmente en una circunferencia. Así que, para ver cómo encaja todo, vamos a ver, bueno, simplemente una circunferencia normal, ¿no? Las circunferencias se agarran formando un punto y bueno, simplemente agarrando todos los puntos del plano que tienen la misma distancia. Por eso podemos agarrar y construir con un compás todos los puntos que tienen la misma distancia. Ahí se marca cuál es el centro y tal. Y siempre podemos marcar ese punto como un punto destacado. Vamos a llamarlo C, por el centro. Ok, si nosotros agarramos cualquiera de los puntos que cortan la circunferencia con el centro, la distancia que se está formando, bueno, sabemos que es un radio, que podemos generalmente llamarlo R. Ahora, nosotros podemos hacer esto tal cual como lo estoy haciendo aquí dentro de un eje de coordenadas. Podemos agarrar un plano cartesiano y colocar que el centro de la circunferencia esté justamente en el centro del plano cartesiano. Siempre tenemos entonces que nuestro eje horizontal se va a llamar el eje X, nuestro eje vertical sería el eje Y, lo usual, ¿no? Este es el punto P de coordenadas X y Y. Y bueno, lo importante es que estas coordenadas X y Y, ¿qué es lo que representan? Representan es estas distancias, ¿no? Esta distancia desde aquí hasta acá es lo que me está diciendo cuál es la coordenada X. Esta distancia de aquí hasta acá es lo que me está diciendo la coordenada Y. El signo me está diciendo si la distancia se extiende hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Porque los positivos los colocamos a la derecha del origen, los negativos hacia la izquierda y tal. Y es suficientemente parecido con el eje Y. Y evidentemente aquí está toda la cuestión, porque si somos astutos nos damos cuenta que aquí se forma un triángulo. Se forma un triángulo con este punto que podemos llamarlo el punto M. ¿Ok? Que es lo que llamaríamos el pie del punto P sobre el eje X. ¿Qué significa eso? Bueno, es el punto que se obtiene cuando nosotros agarramos el punto P y trazamos una paralela al eje Y e intersectamos con el eje X. También pudiéramos hacer una construcción parecida y obtener este punto, pero realmente da igual porque entonces puedes girar la cuestión y verla y ahora es el nuevo eje X. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Entonces todo lo que hablamos sobre triángulos rectángulos ahora se puede extender al tema de circunferencias. Principalmente la razón por la que uno quiere trabajar ahora con circunferencias es porque antes, si llamábamos alfa al ángulo, esta vez voy a utilizar tita. Tita es un ángulo que se utiliza generalmente más en contextos de circunferencias. Esa es otra letra griega, tita, o teta a veces. Este, Bueno, ahora Tita ya no necesariamente está limitado a hacer lo que posiblemente pasaba en un triángulo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros teníamos un triángulo, para que el triángulo estuviera bien definido, nosotros teníamos este ángulo alfa. Sabemos que el ángulo alfa no puede ser muy vertical, tampoco puede ser muy plano. Entonces alfa necesariamente está constreñido entre 0 grados y 90 grados si estamos hablando del ángulo interno de un triángulo rectángulo y evidentemente no estamos hablando de su ángulo recto, ¿no? Sino del agudo, ¿no? Entonces, ángulo agudo interno de un triángulo rectángulo. Ok. Lo bueno de trabajar con circunferencias es que empezamos a trabajar con cosas que son un poquito más matemáticamente exactas en el sentido de que, bueno, nosotros hemos visto ayer que nosotros dividimos la circunferencia en 360 partes porque así lo dividían los babilonios. Llevamos mucho tiempo como civilización dividiéndolo de esa manera y ¿por qué cambiarlo? Para muchas de las aplicaciones cotidianas sirve. El problema es que para ciertas cosas matemáticas uno pudiera decir justificadamente, ¿por qué 360? Ok, es un número que tiene muchos divisores, pero más allá de esa razón no hay como otra razón matemática de peso para dividirlo así. Y de hecho existen otras formas de dividirlo. Por ejemplo, a veces se utiliza el grado centesimal para diferenciar del grado sexagesimal, que es dividir la circunferencia en 100 grados. O sea, el 100 grados da la vuelta completa.
Entonces un ángulo recto son 25 grados y tal. Podemos picarlo a cualquier número que nosotros queramos. Los matemáticos nos pusimos de acuerdo de que una forma de picar la circunferencia de una manera conveniente para sacar cuentas matemáticas, y además que también hace que aparezca una constante matemática bastante importante, es darnos cuenta de, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense que voy a copiar otra circunferencia. Voy a hacer unas cuantas últimamente. Estas me voy a tomar la molestia de hacerlas con el compás. La mayoría probablemente las haga a mano alzada. Va a ser un poquito más chiquita. Ok. Una, dos, y tres. Ok. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a construir una recta horizontal que pase por el origen, o sea, por el centro de cada una de estas circunferencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínense que estamos midiendo el ángulo a partir de esta recta verde. Y voy a dibujar tres ángulos. Voy a dibujar, por ejemplo, desde aquí hasta acá, un ángulo relativamente chiquito, un ángulo un poquito más grande, y luego un ángulo más cercano a cero, un ángulo casi de 90 grados. Entonces podemos ver esto como una aguja que está de alguna u otra manera desplazándose. Y quiero que nos demos cuenta es en cuánto mide lo que llamamos este segmento circular o un arco. ¿Por qué? Porque no tiene forma como de arco, ¿no? Fíjense que conforme el ángulo va creciendo, vamos a colocarlo como este ángulo, vamos a llamarlo θ 1, este ángulo vamos a llamarlo θ 2, este ángulo vamos a llamarlo θ 3. Por supuesto, esto es cada uno el centro de la circunferencia. Y bueno, la línea que estoy agarrando de verde es una línea de referencia para medir los ángulos, porque evidentemente si el ángulo es la apertura entre dos rectas, hace falta una recta con la que comparar, que esa es la que hace la recta verde. Y quiero que vean, fíjense que si el ángulo es chiquito, porque evidentemente θ 1 es más chiquito que θ 2, que es más chiquito que θ 3, este segmento de arco, que vamos a llamarlo S1, este vamos a llamarlo S2 y este vamos a llamarlo S3, también tiene una relación parecida. El segmento de arco 1 es más chiquito que el segmento 2, que es más chiquito que el segmento de arco 3. ¿Qué pasa? Esta relación no solamente es así porque es así, sino que de paso es una relación lineal. Si ustedes agarran el doble del ángulo, por ejemplo, colocar otra vez θ 1 aquí, se forma el doble del arco. Evidentemente, nosotros sabemos por fórmulas de trigonometría elemental que cuando recorres toda la circunferencia, todo su perímetro, esa es simplemente 2 por pi por radio. Si este es el radio, radio y radio, nosotros sabemos que, bueno, recorrer toda la circunferencia tiene longitud 2 por pi por radio. Sin embargo, si nosotros recorríamos solamente la mitad, recorreríamos solamente pi por radio. Si recorremos un cuarto, sería pi medios por radio, así sucesivamente. Entonces, ¿existe algún punto en el cual el ángulo con respecto al que nosotros abramos sea exactamente igual a lo que mide el radio? Porque, por ejemplo, aquí evidentemente este segmento 1 es menor que el radio. El radio es toda esta distancia, el segmento 1 es más chiquito. Aquí de repente el segmento es más grande. O sea, si yo lo desdoblara, si lo digamos como lo estirara, llegaría como hasta acá, ¿no? Entonces también es más grande este segmento 3. Pero imaginemos que este es el ángulo exacto. No sabemos exactamente dónde tiene que estar, eso se puede hallar con matemática, pero el punto es que tiene que existir un ángulo que esta distancia sea tal cual el radio. Y sé que tiene que existir porque este fenómeno es continuo y uno de los teoremas de continuidad me dicen que, bueno, si tengo un valor aquí chiquito y un valor aquí grande, tiene que existir alguno en el intervalo que se satisfaga lo que yo quiero que se satisfaga. Ese es el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, existe un ángulo en donde el radio mide lo mismo que este segmento circular. Ese ángulo específico es el que los matemáticos nosotros llamamos un radián.
Un radián, su nombre lo dice, es radiángulo, es el ángulo en donde el segmento de arco tiene exactamente la misma longitud que el radio de la circunferencia. Entonces, un radián es el ángulo donde el segmento de arco mide lo mismo que el radio. Lo bueno de los radianes es que también permite establecer la siguiente relación. Si nosotros quisiéramos sacar una fórmula de tipo, ok, supongamos que yo conozco estos ángulos, θ1, θ2 y θ3, y yo quisiera una representación exacta de cuánto mide exactamente este arco, S1, S2 y S3, la fórmula que existe es la siguiente. En general, S es R por θ. Evidentemente el radio influye, ¿no? Porque si yo agarro la circunferencia y la hago más chiquita, o sea, por ejemplo, digamos que sea la mitad del radio, ahora este S2' mide pues mucho menos que este, ¿no? O sea, el radio influye. Pero también influye el ángulo. Entonces, normalmente estas fórmulas de proporcionalidad, esto es lo que sería una proporcionalidad directa, tendrían una constante de proporcionalidad acá, que puede ser el escalamiento de las unidades y tal. Pero la medida de ángulos, en donde esta fórmula se cumple exactamente, sin ninguna clase de constante aparte, es cuando θ está medido en radianes. Entonces, esta es una fórmula para el segmento de arco de radio R y ángulo θ medido en radianes. Entonces, evidentemente, si necesitas que toda la circunferencia completa se llegas a medir con 2 por pi por radio, y yo estoy diciendo que el segmento vale R por θ, el radio está aquí presente, pero entonces aquí me parece el primer famoso 2pi. 2pi entonces es el ángulo que le tarda a dar toda la vuelta completa de circunferencia, pero si estamos midiéndolo en radianes, ¿no? Entonces, ya nos encontramos por primera vez con este número, 2pi. Este número a veces lo llaman incluso tau, 2pi. Pero bueno, realmente es muy poco común que utilicemos el tau como constante, simplemente utilizamos 2pi ya. Pero bueno, entonces, 2pi radianes es la circunferencia completa. Bueno, a partir de eso, calcular ir de radianes a grados y viceversa es muy sencillo porque podemos hacer simplemente reglas de 3, ¿no? Por ejemplo, para transformar radianes en grados y viceversa, utilice simplemente una regla de 3. Nosotros sabemos que entonces la circunferencia completa son 2pi radianes, se corresponden con los 360 grados. Entonces uno completa esta segunda línea con lo que uno quiera. Por ejemplo, imaginemos que queremos saber cuánto vale exactamente un ángulo recto, que son 90 grados. Y uno quiere saber cuánto vale esto en radianes. Bueno, regla de 3 de toda la vida, multiplico, divido, ¿no? Entonces esto me dice que x se vuelve 90 por 2pi entre 360. Ahora, 360, esto es lo mismo que 90 por 4. O sea, tipo, si dividimos 360 entre 90 me da 4. Entonces, esto lo puedo dar y simplificado se vuelve 2pi sobre 4. Pero a su vez, divido esto entre 2 y me da pi medios. Entonces, en radianes, los ángulos rectos miden pi medios. Yo ahorita lo estoy colocando el pi medios rad, eso es como la abreviación de radian, pero muchas veces en contextos matemáticos y también físicos se omite el rad, simplemente dice un ángulo de pi medios y se sobreentiende que es radianes, ¿no? Claro, la idea es medir pi, ¿no? Y bueno, pi sabemos que es una constante que es aproximadamente igual a 3,14. Fíjense que yo puedo simplemente decir, bueno, miren, esto se construye a partir de 2pi, pero
Por ejemplo, ¿cómo llego empíricamente a que la circunferencia mide 2 por pi por radio? Bueno, ese es un resultado bastante interesante que se puede hacer, por ejemplo, tomando circunferencias, agarrando cuerdas, tratar de que la cuerda se solape con la circunferencia y luego desdoblando la cuerda para ver cuánto mide. Y te va a dar que para que circunferencias cada vez más grandes el resultado es más exacto, que siempre es 6 veces y un poquito más que el radio de la circunferencia. Y ese 6 veces y un poquito más se corresponde con el famoso tau, que son 2 pi, que es aproximadamente 6,28. Entonces, en radianes, un ángulo recto mide pi medios. En general, si tú quieres ir desde grados hasta radianes, basta que multipliques con la siguiente fórmula, ¿no? Para ir de grados a radianes, lo que voy a hacer es que multiplico por pi y divido entre 180. ¿Por qué 180? Porque, bueno, 2 entre 360 se simplifica como pi entre 180, ¿no? Entonces, para ir de radianes a grados, bueno, utilizo la inversa, ¿no? Entonces ahora sería agarrar, multiplicar por 180 grados y dividir entre pi. Por ejemplo, si yo tengo 2 pi radianes, sé que estos son 360 grados. Ahora imaginemos que tengo pi quintos radianes. Y yo quiero saber cuánto vale esto en grados. Entonces, bueno, regla de 3, multiplico, divido. Entonces, claro, multiplico por 360, dividido entre 2pi, 360 entre 2 da 180. Entonces, por eso tengo esta cuestión. Entonces, x se vuelve pi quintos por 180 entre pi. Pi y pi se van a cancelar. Y me da entonces 180 entre 5. Que bueno, como termina 0, entonces es múltiplo de 5. Entonces este número sería 3, sobran 3, 6. Aquí está. Pi quintos son 36 grados exactamente. Entonces, sirve que el 360 grados tenga tantos divisores porque entonces ahora aparecen fracciones sencillas con respecto a pi. Pi cuartos, pi quintos, pi tercios, 2 pi tercios, etc. Ya cuando empiezan a salir cosas, o sea, más estándares, más... Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera saber exactamente cuánto vale un radián. Entonces, bueno, con exactamente la misma fórmula, esto debería ser 1 por 180 entre pi. Y entonces tengo 180 entre pi. Pero claro, aquí ya no tengo ningún pi para que esto se pueda simplificar. Entonces esto me lo tiene que dar en una calculadora. O bueno, podemos hacer la división, pero truncando cuántos decimales vas a estar tomando, ¿no? Entonces, si yo divido 180 entre pi, esto es aproximadamente igual a 57,296 grados. Este es un aproximadamente igual, ya que claro, como pi es un número irracional, las multiplicaciones y divisiones por pi van a producir números irracionales. Entonces este número en realidad tiene infinitos decimales. No existe una manera sencilla, a menos que tú, claro, estés redondeando, lo cual significa tomar un error pequeño, pero un error, de escribir un radián de manera precisa. Por eso existen en YouTube, ustedes buscan visualización de que pi es irracional. Y hay una de las formas más interesantes de hacerlo es que lo que van haciendo es que van agarrando una partícula que se está moviendo en una circunferencia, que sabemos que la circunferencia tiene una relación con pi a través del 2pi, y se van moviendo, por ejemplo, a un radián por segundo. Entonces eso lo que va a pasar es que como este es un número irracional, la cuestión va a dar vueltas, va a dar vueltas, va a dar vueltas, pero luego entonces va a parecer que se va a solapar porque en vez de ver el resultado continuo lo ven como en recorridos como puntiagudos, ¿no? Y lo que va a pasar es que en vez de solaparse va a haber un pequeño desolapamiento. Y luego va a la siguiente vuelta y también vuelve a haber un desolapamiento. Y nunca se van a alinear completamente. ¿Por qué? Porque pi es racional. Entonces, tú no puedes conseguir que esto se vuelva 360 grados exactamente con ninguna cantidad de vueltas. Entonces, esa es una manera bastante interesante de ver que pi es un número irracional. Ok, ¿qué más podemos hacer con circunferencias? Ya sabemos entonces ahora cómo trabajar. Por eso ahora, de ahora en adelante, voy a estar trabajando principalmente con radianes. Simplemente todo lo que ustedes quieren hacer con grados, pueden, ya sabemos, simplemente multiplicar por 180, dividir entre pi. Entonces, ¿dónde están el seno y el coseno en todo esto? Bueno, recordemos la definición esencial de una circunferencia. Esencialmente una circunferencia se define como el conjunto de puntos que, si ustedes agarran un punto fijo en el plano, que lo podemos llamar el centro, entonces, bueno, ese punto, ustedes toman sus distancias
y la distancia va a ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, pero déjame dibujar. Ajá. Sí, o sea, es un problema este cosito. Ahí está. Bueno, pero me quedo muy arriba. Un poquito más abajo. Ahí. Borro el centro. Ok. Intento número 2. Bueno, perfecto. Entonces, sabemos que todos estos puntos se obtienen agarrando este punto fijo, que puedo identificarlo con el origen. O sea, puedo agarrar mi plano de coordenadas y centrarlo en este punto. Entonces aquí me aparece el eje X, aquí me aparece el eje Y. Entonces cada uno de estos puntos que están conectando el origen con la circunferencia tienen toda la misma distancia R. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, un cálculo rápido nos puede ayudar con el teorema de Pitágoras. Simplemente haciendo esto, observamos que se forma un... Si nosotros agarramos las coordenadas del punto P y decimos que el punto P tiene coordenadas X y Y, bueno, se forma un triángulo rectángulo, este cateto mide X, este cateto mide Y, y resulta que la distancia que estoy buscando es la hipotenusa. Entonces, teorema de Pitágoras me dice, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me da hipotenusa al cuadrado. Entonces la distancia se vuelve simplemente X al cuadrado más Y cuadrado. En general, si estoy midiendo desde el cero. Si estoy midiendo ahora desde un punto X1, Y1, y estoy midiendo desde un punto X2, Y2, esta distancia va a ser, ¿cuánto vale esta parte? Bueno, el desplazamiento en Y, ¿no? O sea, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. X2 menos X1, Y2 menos Y1. Entonces, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Estas en general son las fórmulas de distancia. Esa fórmula no es esa es la distancia de un punto a punto, ¿no? Exacto, y que viene por aquí. Porque si tú tienes este punto acá, a este otro punto, ¿cuánto es el desplazamiento en la X? Bueno, justamente X2 menos X1, ¿no? ¿Cuánto es el desplazamiento en Y? Y2 menos Y1. ¿Y qué se forma? Un triángulo rectángulo, y esta hipotenusa viene dada por el teorema de Pitágoras y te produce justamente estas fórmulas, ¿no? Entonces esta es Ujú. distancia desde el origen, y esta se vuelve distancia entre dos puntos. Entonces, claro, si ahora tú dices, bueno, yo quiero que esta distancia sea constante, entonces tú dices, bueno, todos los puntos X y Y que tienen esta distancia constante y entran al baile. Entonces, por eso aparecen las ecuaciones canónicas de una circunferencia. Porque, claro, si esto va a estar fijo, también puede estar fijo su cuadrado. Entonces, esto me permite elevar al cuadrado esto, se cancelan las raíces, y por eso aparecen las ecuaciones de las circunferencias, ¿no? Entonces, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, esta va a ser una circunferencia centrada en el origen de radio r. Y bueno, si queremos ahora que esté centrado en otro punto, que solemos denotarlo h y k, bueno, entonces ahora me aparecen estos términos, ¿no? El centro es hk y el radio es r. Ok, nosotros en particular vamos a estar interesados en una circunferencia muy importante, que es la circunferencia que está centrada en el origen, que tiene radio 1. Esa circunferencia es tan importante que tiene nombre. Esa es lo que se llama la circunferencia unitaria. Entonces, la circunferencia centrada en el origen de radio 1, le ponemos el nombre de la circunferencia unitaria. Entonces, está centrada en el origen, tiene radio 1,
Y entonces, ¿cuál sería esa ecuación? Su ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ahora, ¿cuál es la identidad pitagórica fundamental de la trigonometría? Habíamos visto que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de, bueno, seno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa sumados daban 1. Entonces, una de las formas, bueno, realmente la forma en la que nosotros vamos a poder extender lo que es seno-coseno del contexto de un triángulo a un contexto que me permita sacar seno y coseno de cualquier ángulo, es que ahora yo voy a interpretarlos no como los catetos o los cocientes entre los catetos y la hipotenusa en un triángulo, sino que ahora voy a verlos como puntos en el plano que estén definidos a partir de la siguiente construcción. Ustedes agarran la circunferencia unitaria y ustedes simplemente, para calcular cuánto vale el seno de alfa y el coseno de alfa, entonces simplemente ustedes agarran el ángulo alfa, lo dibujan, sacan este rayo y obtienen el triángulo que se forma y este punto en particular que es donde se corta el rayito con la circunferencia. Este punto tiene coordenadas XY porque está en el plano, ¿no? Evidentemente todos los puntos en el plano tienen coordenadas XY. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven este triangulito que se está formando, este cateto que se está yendo para acá es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Pero a su vez, ¿cuánto vale esta coordenada X y esta coordenada Y? Esto es lo que divide la coordenada X, esto es lo que vale la coordenada Y. Y como la hipotenusa vale 1, porque el radio vale 1, entonces directamente esto me da que esta parte en X, cateto adyacente entre 1, vale el coseno. Y la Y me da el seno. Entonces, extenderemos el seno y el coseno de un ángulo tomando las coordenadas X y Y, de donde se intersecta la circunferencia unitaria con un segmento que forma un ángulo θ a partir del eje X. Entonces, que forme un ángulo θ a partir del eje X. Entonces, de esta manera, lo bueno es que todo lo que habíamos dicho sobre seno y coseno y tangente, que se podía decir en un triángulo, se puede seguir diciendo, ya que cuando ustedes trazan estos triángulos, y estamos hablando de esta primera parte de la circunferencia, siempre se forman triángulos rectángulos, donde el seno y coseno y tangente siempre coinciden con lo que se obtenía. Pero ahora lo que nos permite es tener un seno y coseno y tangente de maneras nuevas. Porque, por ejemplo, ahora podemos hablar de seno y coseno tangente de cuando estamos en este punto, o cuando estamos en este punto. Si nosotros vemos cuál sería el triángulo correspondiente, sería una línea recta cortada, y eso ya no es un triángulo, eso es simplemente un segmento de recta ya. Eso se corresponde con 0 grados exactamente. O 0 radianes, ya que evidentemente 0 por 180, 0 por pi entre 180 también sigue siendo 0, ¿no? Entonces, 0 radianes, ahora me produce un punto, y como esto tiene justamente coordenada radio 1, este punto, bueno, necesariamente tiene que ser, ¿cuánto es la distancia? Desde 0 hasta aquí, un radio. ¿Cuánto es la distancia levantada? Ninguna. Entonces este es el punto 1, 0. Similarmente en este punto acá, que sería el que se obtiene con otro triángulo degenerado, que es cuando el ángulo tiende completamente a 90 grados, a un ángulo recto, que en este caso sería el de pi medios. Entonces, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, en la X sigue estando presente en el origen, así que este es un punto 0, y en la Y levantó un radio. ¿Cuánto vale el radio? 1. Entonces ahora podemos, por ejemplo, definir que ahora, por ejemplo, lo que es el coseno y el seno de 0 grados y de pi medios se obtienen a partir de estas relaciones. Entonces, lo importante siempre es, sé que esto causa mucha confusión porque uno siempre está acostumbrado a decir seno y después coseno, pero aquí es al revés. El coseno es para la X, el Y es para el seno. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos aquí que seno de 0, miro la Y, es 0. Coseno de 0, miro la X,
es 1. Miro acá. Seno de pi medios, miro la y, es 1. Coseno de pi medios, miro la x, es 0. Entonces ahora podemos extenderlo. No solamente los valores que teníamos en el medio, sino que ahora también puedo incluir el 0 y el pi medios. Pero lo bueno de esta construcción es que es como un reloj. Las agujas del reloj no solamente están constreñidas a esta parte, ellas pueden seguir girando. Entonces ahora puedo no solamente extenderlos a 0 y pi medios, sino que puedo extenderlo a cualquier número de ángulos. Ok. Ahí está. Bueno, un poquito más abajo. Ahí. Entonces, podemos calcular ahora con esta definición seno y coseno de cualquier valor tita perteneciente a los reales. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo. Ah, por cierto, hay un detalle. Para que esto sea exacto, o sea, que estas igualdades sean coseno y seno tal cual, tita tiene que estar a juro medida en radianes. O sea, por eso es que yo digo, bueno, seno de 0 y seno de pi medios es 1, no seno de 90. Seno de 90 estaríamos hablando de un seno definido para grados, pero no. Como les comenté, los matemáticos trabajamos principalmente con radianes, entonces seno y coseno funcionan como funcionan solamente para cuando el ángulo está medido en radianes. Entonces, tita tiene que estar a juro en radianes. Entonces, no vayan a empezar a decir que seno de 90 es 1, porque seno de 90 ustedes lo pasan, o sea, 90 radianes no es lo mismo que en un ángulo recto. Claro, uno extiende esto, ¿no? Perfectamente a decir, bueno, seno de 30, seno de 60 y tal, pero hay que recordar que uno no lo dice desde el punto de vista de radianes, sino que son grados y que tiene que haber un ajuste ahí. Por eso es importante, por ejemplo, si están utilizando la calculadora, estar bien pendientes de dónde la calculadora está trabajando, que si grados o radianes. Pero por ahora nosotros principalmente vamos a dejar seno y coseno en términos de radianes. Entonces, ¿por qué yo digo para cualquier valor tita perteneciente a los reales? Es decir, desde menos infinito hasta infinito. Este es un número muy grande, o sea, estas son unas posibilidades muy grandes. Bueno, yo sé que desde 0 grados, o sea, desde 0 radianes, hasta pi medios radianes, estoy simplemente trabajando en un segmento de la circunferencia que empieza a medir desde aquí hasta acá. Entonces, hasta aquí no tengo ningún problema, porque lo que hago en el medio es que lo trabajo con un triángulo, encuentro el seno y coseno asociados a ese triángulo, y para los valores extremos, simplemente, bueno, hago el razonamiento de que este es el punto 1, 0, este es el punto 0, 1, y a partir de ahí me la cuestión. Pero esto no se detiene aquí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo continuara rodando? Entonces, fíjense, si yo ahora trazo un ángulo tita, que recuerden, siempre tita se está midiendo desde el eje X, es importante que esta parte la mantenga, porque a veces uno empieza a dibujar estas cosas mal y vamos a tener problemas. Entonces tita tiene que estar medida desde el eje X, este es el eje X aquí. Entonces ahora este ángulo ya es un ángulo obtuso, se salió como tal de esta región, pero entonces, ¿dónde estaría sentido hablar del seno y del coseno? Bueno, igualito podemos hacerlo, ya que, bueno, si yo extiendo mi eje, esto ahora lo que va a tener es que ahora la X es negativa, la Y es positiva. Pero a partir de eso, yo digo que entonces las coordenadas de este punto entonces van a ser coseno de tita, seno de tita, o sea, así es como los defino. Entonces ahora tengo que, si tita, de una u otra manera, es mayor que pi medios, pero menor que este punto, que sería justamente obtenido con el ángulo completo de media revolución, es decir, pi radianes, ¿qué es lo que tengo?
Las coordenadas x siempre van a ser negativas y la x está asociada al coseno. Entonces yo lo que tengo es que el coseno de θ va a ser menor que 0. Pero la coordenada y, como está asociada al seno, y ese sigue estando por encima del eje, bueno, entonces este seno sí es positivo. ¿Qué pasa si siguiera rotando? Por ejemplo, ahora tengo un ángulo así. Entonces ahora θ está en esta región. Entonces ahora, evidentemente, ambas coordenadas x y y son negativas. La x es negativa porque está a la izquierda, la y es negativa porque está abajo. Entonces eso me dice que tanto el coseno como el seno, porque recuerden, la x me está diciendo el coseno, la y me está diciendo el seno. Entonces yo tengo que si θ está entre pi, que es justamente este ángulo acá, y este ángulo que sería formando la parte del eje y negativo, que sería 1, 2, 3 ángulos rectos. Cada ángulo recto es pi medios. Entonces pi medios por 3 sería 3 pi medios. Entonces, si θ está entre pi y 3 pi medios, fíjense las desigualdades, todas son estrictas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Que el coseno y el seno son negativos, ambos. Finalmente, si yo llego a esta parte de la circunferencia, ya roté casi toda la circunferencia, entonces estoy, bueno, entre 3 pi medios y la revolución completa, que son 2 pi, ¿no? Entonces, si θ está entre 3 pi medios y 2 pi, ¿qué es lo que tengo? ¿Quién es positivo y quién es negativo? La x está a la derecha del 0, por lo tanto la x es positiva. La y está por debajo del 0, entonces es negativa. Entonces tengo que el coseno, que está asociado a la x, es positivo. El seno, que está asociado a la y, es negativo. Entonces ahí tengo, bueno, ahora tengo definidos los ángulos. Me faltarían los puntos extremos, ¿no? Los puntos donde estoy cortando la circunferencia con los ejes. Yo he obtenido estos tal cual para el 0. Habíamos dicho que este era el de pi medios. Entonces a partir de ahí, como yo sé que este es el punto 1, 0, yo tengo que coseno de 0 vale 1 y seno de 0 vale 0. Este es el punto 0, 1. Entonces eso me dice que coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. ¿Quién es este punto? La circunferencia sigue teniendo radio 1. Entonces este es un punto que está con distancia 1, pero hacia la izquierda. Menos 1. Y bueno, la y está en 0. Entonces este es pi. Entonces a partir de ahí yo tengo que coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. Y finalmente acá en 3 pi medios estoy también en un radio para abajo. Entonces ahora la x vale 0, pero la y vale menos 1. Este es el punto 0 menos 1. Entonces a partir de aquí tengo coseno de 3 pi medios es 0. Seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces ahora tengo definido completamente el seno y el coseno entre 0 y 2 pi. Pero de nuevo, ahí no termina la cuestión, porque entonces ahora, ¿qué sería un ángulo más grande que 2 pi en radianes? Simplemente es un ángulo que yo obtengo dando una vuelta y luego empiezo otra vuelta. Por ejemplo, un ángulo de 5 pi medios sería 1, 2, 3, 4, 5 pi medios. Entonces termina en este punto. Y este punto es 0, 1. Lo que yo observo es que, como me toma 2 pi radianes hacer la circunferencia completa, cada vez que yo haga 2 pi radianes, termino en el mismo punto que yo tenía antes. ¿Qué pasa si yo hago esto negativo? ¿Cómo lo interpreto? Que estoy dando vueltas en el otro sentido. Fíjense que el sentido en el que uno está rodando, por defecto, es el sentido positivo, que es el sentido anti-horario. Uno podría decir, bueno, se supone que toda la vida hemos trabajado, por ejemplo, con los relojes, y yo tengo, bueno, el sentido de las manecillas del reloj. Eso siempre lo interpreto como un sentido positivo. Pero ahora me están diciendo que el sentido anti-horario es el sentido positivo. ¿Por qué? Bueno, en realidad es mucho más intuitivo que por qué utilizar un reloj. Eso es lo que se conoce como la regla de la mano derecha.
Si tú agarras tu mano derecha, tienes tu pulgar, tu palma y tus dedos, y tú intentas girar los dedos de tu mano derecha, el sentido en el que van a girarse es sentido antihorario. Entonces, como ese es el sentido de tus dedos, de la regla de la mano derecha, bueno, por eso es que el sentido anterior es el sentido positivo. En cambio, si tú agarras el sentido horario, que sería hacer lo contrario, ¿no? Hacerlo así, sentido horario, este es el sentido negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, es el sentido contrario. Fíjate que lo bueno es que este es el sentido que tú estás recorriendo con la mano izquierda. Si haces lo mismo, ¿no? Fíjate que la mano izquierda, sus dedos no se cierran en el sentido contrario, se cierran en el sentido horario. Pero también puedo obtener esto con la regla de la mano derecha, agarrando mi mano derecha y volteándola. Normalmente este pulgar está apuntando como para arriba. Si yo agarro ahora mi mano y la volteo y pongo el pulgar como para afuera, me queda algo así. Estos son mis dedos. Tengo el voltear, o sea, más bien esta es mi palma. Tipo, me queda una cuestión así, ¿no? El pulgar ahora está mirando para afuera. Y entonces este es el sentido en el que o sea, ahí se cierra horariamente porque invertí la mano derecha de manera bastante incómoda. Entonces, bueno, si en algún momento tienen dificultades para recordar cuál es el sentido positivo y cuál es el sentido negativo, agarran su mano derecha con el pulgar mirando hacia ustedes, ok, importante, pulgar hacia ustedes. Y cierran sus dedos. En el sentido en que sus dedos se cierran, ese es el sentido positivo. Entonces yo interpreto que los ángulos mayores que 2pi los van a hacer simplemente varias revoluciones. Los ángulos menores que 2pi, o sea, menores que 0, son revoluciones pero en el sentido negativo. O sea, por ejemplo, ahora si yo quiero sacar cuánto vale el coseno de, por ejemplo, menos pi medios, yo recorro pi medios en el sentido negativo. Menos pi medios. Entonces, vamos a resumir esto de las siguientes propiedades. Los ángulos mayores que 2pi los interpreto como una o más revoluciones completas. Cuando digo revoluciones es una vuelta completa alrededor de la circunferencia, ¿no? Y luego simplemente me fijo en lo que sobra, ¿no? Me fijo en la que ya no es la revolución completa, sino la parte de revolución. En lo que sobra. Los ángulos menores que 0, es decir, los ángulos menores. Cuéntame. Jesús, voy a tomar un poquitico de agua. Dale, igual iba a tomar un break, probablemente a las 8. Déjame tomar, ya vengo, voy a tomar un poquito de agua. Dale, dale. Si quieres, continúa. ¿Puedo esperarte? Dale, dale. Bueno, Drusela, tú simplemente esquipea. Volví. Ok. Bien. Entonces, los ángulos positivos, simplemente cuando son de mayores de 2pi, doy una vuelta completa, o varias, y simplemente me fijo en lo que queda. O sea, esta partecita me dice cuál es el ángulo correspondiente entre 0 y 2pi. O sea, los ángulos entre 0 y 2pi son los que nosotros llamamos los ángulos como fundamentales, porque son esencialmente los que uno agarra una circunferencia. Los ángulos más grandes simplemente son repeticiones.
Entonces los ángulos negativos los interpreto como recorridos en sentido horario, el sentido negativo. Ok, bien. Ya con esto podemos empezar a hacer la siguiente observación. De esta manera, seno y coseno existen para todos los números reales. Seno y coseno existen para todos los números reales. Y eso es bueno, porque entonces eso se vuelve una función que está definida en todos lados. Y como una función uno puede estar, por ejemplo, interesado en cómo luce su gráfico. Bueno, una de las propiedades más importantes, como sabemos que cada revolución son exactamente 2pi, estas van a ser las funciones que se conocen funciones con periodo 2pi. Son funciones periódicas. Eso quiere decir que se repiten, porque evidentemente terminan en el mismo sitio cada 2pi de distancia, ¿no? Entonces, estas van a ser primero que nada funciones periódicas. Y su periodo de repetición es 2pi. O sea que básicamente lo que voy a hacer para hacer su gráfica es ver cómo Carrizo lucen entre 0 y 2pi. Y luego clono. Si estas funciones lucen así, entonces lo que voy a hacer es que clono. Entonces, tanto como para el seno como para el coseno, yo puedo extender la gráfica tantas veces yo quiera, simplemente copiando clones de lo que luce entre 0 y 2pi. Ahora, a su vez, es bastante útil para graficar las funciones trigonométricas, sobre todo el seno y el coseno, dividir este intervalo de 0 a 2pi en 4 regiones separadas, que es lo que se conoce como los cuadrantes del plano, ¿no? Y básicamente tiene que ver con los signos de lo que está sucediendo. Si nosotros agarramos nuestro eje de coordenadas, dibujamos nuestras dos líneas rectas perpendiculares, que van a ser el eje X y el eje Y, el plano, que es infinito evidentemente, queda dividido en 4 regiones. Una primera región, una segunda región, una tercera región y una cuarta región, que si se dan cuenta están siendo recorridas en el sentido de la regla de la mano derecha, el sentido antihorario. Todo el sentido positivo siempre es el sentido antihorario, ¿no? Entonces eso es lo que solemos, como son 4 partes de un todo, es lo que solemos llamar cuadrantes. Entonces este es el llamado primer cuadrante, luego tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Y sabemos que, bueno, los ángulos por los cuales están ocurriendo los cambios son 0, un ángulo recto, que es pi medios, dos ángulos rectos, que es 2 veces pi medios, que es pi, tres ángulos rectos, que es 3 pi medios, y bueno, 0, que al final se repite con 2 pi, porque es lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son las características de los signos? En el primer cuadrante, ambas coordenadas son positivas. Segundo cuadrante, la x es negativa, la y es positiva. Tercer cuadrante, ambas son negativas. Cuarto cuadrante, x es positiva y es negativa. Entonces, estos 4 cuadrantes que están divididos por estos ángulos de 0, pi medios, pi y 3 pi medios, tienen una propiedad de simetría con respecto al, al seno y al coseno, que es que lo que termina sucediendo es que, como al final estamos trabajando con triángulos, si yo encuentro la circunferencia y armo un triángulo aquí, y armo un triángulo aquí, y armo un triángulo acá, y un triángulo acá, yo puedo obtener puntos que miden la misma distancia, pero que lo que posiblemente pasa es que cambian del signo, ¿no? O sea, si esta distancia es aquí y esta distancia es lo mismo, igual que acá, lo que va a pasar es que existen puntos que se van a estar repitiendo, donde el seno y el coseno van a evaluar igual, pero con un signo distinto, el signo ajustándose a cuál es el signo de ambos, ¿no? Aquí en el primer cuadrante el seno siempre, perdón, el seno es positivo, el coseno es positivo. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo, el seno es negativo.
En el tercer cuadrante ambos son negativos. Y en el segundo cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo. Estos ángulos, para los cuales como que se repite la función, pero cambiando el signo, es lo que se llaman los ángulos de referencia. Y esta es una de las cosas más importantes porque me va a permitir evaluar valores, o sea, como lo mismo que repetí ayer, ¿no? Seno y coseno tienen que ver con raíces, tienen que ver con pi, son números esencialmente irracionales. Hay muy pocos números que yo puedo sacar a mano, pero estoy interesado en ampliar mi lista de valores notables. Tengo los listas de 30, 60, 30, 45 y 60, que bueno, si ustedes sacan la cuenta de cuánto es en radianes, 30 es pi sextos, 60 es pi tercios y 45 es pi cuartos. Todo en radianes, ¿no? Entonces, estos ángulos de referencia, ¿cómo se definen? Son ángulos en el primer cuadrante, que son los que yo sé, o sea, los únicos que yo sé evaluar son 30, 45, 60, que vienen en el primer cuadrante, ¿no? Entonces son ángulos del primer cuadrante que permiten hallar los valores de seno y coseno ajustando simplemente el signo correspondiente. Ok, en este dibujo todo está muy cercano a los 45 grados y hay demasiada simetría acá. Cuando uno está haciendo un dibujo de geometría, uno quiere hacer un buen dibujo para saber qué hacer, pero no puede ser un dibujo muy bueno tampoco. Porque si es un dibujo muy bueno y todo se parece mucho y tienes mucha simetría, a lo mejor te ilusionas, o sea, tienes una percepción errónea de lo que quieres que suceda. Yo puedo decir, estos ángulos y estos ángulos son iguales, puedo construir muchas cosas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a fabricar otra circunferencia. Esta vez voy a hacerla grande. Ahí está. Coloco mis ejes. Y ahora simplemente voy a trazar son los siguientes triángulos. Voy a hacerlo con otro color. Ahí está. Por ahora, este ángulo θ está viviendo en el primer cuadrante, ya que simplemente está entre 0 y pi medios. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo obtener, o sea, recuerden que seno y coseno entonces vienen dadas por cuánto valen estas coordenadas, ¿no? Esta distancia x, esta distancia y. Si yo mantengo esta misma distancia y hacia arriba, pero la x la que hago es que la reflejo, ahora voy a tener un punto en el eje x negativo, que entonces va a tener la misma distancia, por lo tanto va a tener el mismo seno, el mismo coseno, pero cambiándole simplemente el signo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuánto vale este ángulo? O sea, imaginemos que este es θ, ¿no? Vamos a llamarle otro nombre, vamos a llamarlo μ. μ como tal, bueno, más bien no. Recuerden que el ángulo siempre se está midiendo desde el eje X. El eje X es positivo. Ahí está. Este es μ. μ vive en el segundo cuadrante. Que es este. ¿Qué sucede? Recordemos que las coordenadas aquí me dicen coseno y seno. Aquí me estaría diciendo coseno de μ, seno de μ. Esta es otra que se agrega. Se dibuja más o menos así. Es μ. Entonces, ¿qué pasa? Como son la misma distancia, pero reflejada, yo observo que, bueno, θ y μ tienen los mismos valores en el seno y el coseno, pero cambiando un signo. Evidentemente, el seno de ambos va a ser positivo, pero el coseno de θ es positivo y el coseno de μ es negativo. Pero
Por ejemplo, si este coseno vale 0,33, este coseno va a valer menos 0,33, por decir algo. Entonces tienen los mismos valores, pero el coseno de mu es menos el coseno de tita. ¿Cómo puedo encontrar una fórmula para calcular cuánto vale tita en función de mu? Es muy fácil. Fíjense que si yo completo con tita acá, que es este mismo ángulo, esta misma separación, tengo justamente 180 grados. Es decir, el ángulo llano, es decir, pi. Entonces a partir de ahí yo tengo que mi ángulo de referencia tita se puede obtener agarrando los 180, es decir, los pi, y quitándoles todo lo que ya he recorrido, que es mu. Entonces se puede obtener como pi menos mu. Esta formulita es el ángulo de referencia. Si ustedes tienen un ángulo de segundo cuadrante y quieren saber cuántos son de referencia en el primer cuadrante, simplemente evalúan pi menos el ángulo y pum, les va a dar esto que está acá. Podemos hacer lo mismo para el tercer cuadrante. Porque ahora lo que estoy haciendo es espejar dos veces, ¿no? Una vez para reflejar acá, otra vez para reflejar acá. Y entonces ahora el ángulo correspondiente al tercer cuadrante, voy a llamarlo por ejemplo gamma. Aquí está. Gamma es todo esto. ¿Quién es el ángulo de referencia? Igual va a ser tita. Pero entonces ahora vemos que la construcción es distinta, ¿no? Entonces, todo esto está pasando en el tercer cuadrante. Y tita, ¿cómo se va a obtener? Bueno, fíjense que si ustedes agarran todo lo que es gamma, porque gamma empieza a partir de aquí, y le quitan toda esta hemisfera, el hemisferio norte completamente, les queda esta parte que está en verdilla. Entonces, eso es gamma menos pi. Entonces eso quiere decir que tita y gamma también tienen los mismos valores, pero evidentemente ahora lo que va a suceder es que no solamente que sean negativos, sino que sean negativos, ¿no? Entonces, mismos valores, pero negativos. Bueno, el signo cambiado. Y finalmente, continúo mi reflexión haciendo una nueva reflexión al eje E. Bueno, puedo agarrar gamma y reflejarlo con respecto al eje Y, o puedo agarrar el original y reflejarlo con respecto al eje X y Y. Y entonces tengo ahora todo un ángulo que puedo medirlo desde acá. Y voy a llamarlo, por ejemplo, sí. Otra tarea. Entonces, ¿cuál es el ángulo de referencia? Sigue siendo este ángulo agudo. Fíjense que el ángulo de referencia siempre es el ángulo agudo. Entonces ustedes siempre buscan en el dibujito cuál es el ángulo agudo que les falta. En el segundo cuadrante es el que está acá. En el tercer cuadrante es el que está acá. En el cuarto cuadrante es el que está acá. Todo esto está pasando en el cuarto cuadrante. ¿Y qué es lo que veo? Si yo sumo todo lo que ya recorrí y le sumo este pequeño ángulo agudo, tengo los dos pi. Entonces despejándolo tengo que tita es 2pi menos lo que ya llevo, que es si. Entonces, tita y si tienen mismos valores. Pero, ¿qué es lo que se mantiene? Bueno, el coseno de ambos es positivo porque aquí, en el cuarto cuadrante, la x es positivo. Sin embargo, el seno es negativo. Entonces, seno de si es menos seno de tita. Entonces, a partir de esto, ya tengo desbloqueados un montón de ángulos notables, porque yo puedo agarrar los ángulos notables que yo conocía, que eran por ejemplo 30, 45 y 60, y ahora puedo obtener todos los correspondientes en el segundo, el tercer y el cuarto cuadrante, simplemente enchufando, bueno, cuánto debería valer mu, cuánto vale gamma y cuánto vale psi, para tener estos ángulos de referencia. Entonces, bueno, vamos más o menos como por la mitad de la clase de hoy. Entonces ahora vamos a tomarnos el pequeño break que les estaba comentando. Entonces, bueno, voy a detener un momentico la cámara y eso. Y nos vemos como en 5 minutos. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no esté cuadrando? La parte de eso del centro, de la circunferencia, medio a medio no lo entendí mucho. Ok, bueno, ahorita vamos a hacer la construcción. Entonces nos vemos en un ratico. Ok.
Ok, volví. ¿Estás por ahí? Ángel.
¿Tú comes tu hijo? No, estoy en la casa. Ah, bueno, entonces Ajá, volví. ¿Estás por ahí, Ángel? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, estaba esperando tu mensaje por WhatsApp, que estaba haciendo unas cosas afuera. Y tenía el teléfono y pensé que me ibas a escribir. Ah, no, no, tranquilo. Bueno, vamos a continuar. Que ya vamos a la segunda vuelta. Ok, todo esto de los ángulos de referencia es simplemente para poder graficar bien la cuestión. Entonces, como vimos, basta con graficar solamente un periodo, porque lo que sea que uno haga en ese periodo, simplemente lo va a copiar y pegar para obtener la gráfica completa. Entonces, lo que voy a hacer simplemente graficar es, bueno, dibujar mi eje, agarrar y, bueno, dividir entre los respectivos cuadrantes, ¿no? Entonces voy a tener a 0 acá, voy a colocar al 2pi acá, la mitad es aproximadamente como por aquí, aquí meteré a pi, entonces la mitad de esto es pi medios y la mitad de esto sería 3 pi medios. Entonces, básicamente, estas regiones me van a decir en qué cuadrante estoy. Entonces, la gráfica va a tener unos comportamientos dependiendo de en dónde estoy, en qué cuadrante. Entonces, esto es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ok, entonces, nosotros habíamos visto ya, vamos a empezar con el seno, porque por supuesto, vamos a empezar con el seno. Habíamos visto que el seno de 0 era 0. ¿Qué son los otros valores que teníamos? Teníamos los valores de pi sextos, tenemos los valores de pi cuartos y los valores de pi tercios, que son, bueno, 30, 45 y 60 grados. Nosotros sabemos que, bueno, el de pi sextos es un medio, voy a colocarlo como por aquí, 0,5. Luego viene el de seno de pi cuartos, o sea, seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es aproximadamente 0,7. Voy a colocarlo como por aquí. Y luego viene el de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Eso es 0,86. Vamos a colocarlo como por acá. 0,87. Entonces, estos valores tienen que tocarse. Este aquí, este acá y este acá. Entonces, nosotros hemos visto que llego hasta pi medios y el seno de pi medios es 1. Entonces, eso me va a tocar la cuestión así. Cuando llego a pi medios, el seno alcanza exactamente un valor de 1. Entonces, bueno, a partir de aquí, y evidentemente, como todas estas construcciones geométricas son continuas, o sea, en el sentido de que yo puedo simplemente ir como que moviendo la cuestión y es un proceso suave, no hay ninguna discontinuidad, no hay ningún salto, ni ningún trozo, no hay nada que no me sugiera que la gráfica debería lucir más o menos así. Bueno, vamos a tratar de que pase por la cuestión. Y va alcanzando como un tope aquí. Entonces, para obtener puntos en los que valoran el segundo cuadrante sin necesidad de una calculadora, yo voy a tener los ángulos de referencia.
Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que los gráficos, el ángulo de referencia, entonces es pi menos el ángulo, si el ángulo está en el segundo cuadrante. Yo puedo despejar de aquí mu, y me queda entonces que mu sería pi menos tita. Entonces, ¿quién es pi sextos? O sea, ¿quién es pi menos pi sextos? Eso sería 5 pi sextos, que estaría como por aquí. 5 pi sextos. Los que están conectados van a ser ángulos de referencia. Luego tengo el de pi cuartos. Entonces sería pi menos pi cuartos, 3 pi cuartos. Y finalmente pi tercios. Pi tercios sería pi menos pi tercios. Eso me da 2 pi tercios. Y es interesante que queden en el orden contrario. Fíjense que primero era pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pero luego cuando ven sus ángulos de referencia en el segundo cuadrante son 2 pi tercios, que es el de pi tercios primero, luego el de 3 pi cuartos, que es el de pi cuartos, luego el de 5 pi sextos, que es el de pi sextos. ¿Qué significa esto? Que van a tener los mismos valores. Como estoy hablando del seno, en el segundo cuadrante habíamos dicho que el seno es positivo, entonces como tiene los mismos valores y tiene el mismo signo, literalmente es lo mismo. Entonces, yo tengo que, bueno, este punto tiene que valer lo mismo que valía en este punto. El de 3 pi cuartos tiene que valer lo mismo. Y el de 5 pi sextos tiene que valer lo mismo, como por acá. Y bueno, el de pi lo tengo a partir de esta parte. Habíamos dicho que, bueno, este punto es el menos 1, 0. Tengo que el coseno es menos 1, el seno vale 0. En particular el seno de pi, entonces valdría 0. Entonces se forma toda la otra parte de la cresta, ¿no? Termina bajando. Claro, evidentemente esto no está completamente a escala, ¿no? No está, este no es un gráfico completamente exacto, pero creo que se ve bien qué es lo que está sucediendo. Va creciendo, empieza en 0, alcanza el máximo en pi medios y luego empieza a caer. En el tercer cuadrante es interesante porque entonces el ángulo de referencia en el tercer cuadrante, ¿quién sería? Despejo gamma, entonces gamma sería tita más pi. Entonces eso significa literalmente agarrar y sumar pi. Entonces sería pi sextos más pi, 7 pi sextos. Pi cuartos más pi, eso sería 5 pi cuartos. Y pi tercios más pi sería 4 pi tercios. Entonces, ahora quedan completamente acá. ¿Qué veo en los símbolos? En el tercer cuadrante, la x y la y no son negativos, o sea que el seno es negativo. Entonces van a tener los mismos valores, pero negativos. Entonces, 7 pi sextos está relacionado con pi sextos. Entonces tengo 0,5 negativo. Que está menos 0,5. Sigue 5 pi cuartos, que está relacionado con pi cuartos. Entonces tiene menos 0,7. Vamos a colocarlo como por aquí. Y luego viene 4 pi tercios, que está relacionado con el pi tercio. Entonces tiene menos 0,87. Colocarlo como por acá. Y finalmente, en cuanto al 3 pi medios, esto genera este punto, ¿no? El punto 0,1, el 0 menos 1. Entonces miro la y, eso me es el seno es menos 1. Entonces finalmente llego y termino acá, en menos 1. Se va formando esto que está aquí. Entonces, y finalmente el cuarto cuadrante, no es muy difícil ver lo que va a terminar sucediendo. Si ustedes despejan sí, les queda 2pi menos tita. Entonces va a aparecer que, bueno, el ángulo de referencia asociado a pi sextos sería 2pi menos pi sextos. Eso va a ser 11 pi sextos. Luego tenemos el ángulo asociado a pi cuartos, que sería entonces 2pi menos pi cuartos, 7 pi cuartos. Y finalmente el ángulo de referencia asociado a pi tercios, que sería 2pi menos pi tercios, 5 pi tercios. Y entonces, lo mismo, cuarto cuadrante, la y es negativa, el seno es negativo, entonces tenemos los mismos valores originales, pero asociados a los signos respectivos. Entonces, 5 pi tercios está asociado a pi tercios, entonces tengo menos 0,87. 7 pi cuartos está asociado a pi cuartos, tengo menos 0,7.
Y el 11 pi sextos está asociado a pi sexto, entonces tengo menos 0.5. Entonces termino la cuestión y ¡pum! Se forma esta otra parte. Y finalmente 2pi, como 2pi está asociado al 0 y seno de 0 es 0, aquí tengo mi gráfica del seno. Tiene una forma de onda. Y bueno, si yo quisiera entonces ampliarla para entonces meter también los otros periodos, entonces sabemos que sería copiar y pegar esta forma de onda, que es tal cual. Alcanza un pico, o sea, lo que se llama una cresta, luego alcanza un valle, y luego simplemente lo que va a pasar es que se va a ir repitiendo. Entonces, si uno dibuja el seno, en general, la característica del seno, por ejemplo, para no confundirla con la gráfica del coseno, que son parecidas, es que, entonces sabemos que el seno empieza en 0, primero busca cresta, luego busca valle, y simplemente lo que va a pasar es que se va a estar repitiendo. Entonces, esta es la gráfica del seno. ¿Dónde están los periodos? Bueno, donde termina de hacer una cuestión, aquí hay un periodo, aquí hay 2pi. Terminó otro, aquí hay 4pi. Terminó otro, aquí hay 6pi. Terminó otro, justamente acá, aquí hay menos 2pi. Terminó otro, aquí hay menos 4pi. Terminó otro, aquí hay menos 6pi. Y eso sucesivamente. Y bueno, evidentemente aquí está el cero. Entonces, así es como se construye la gráfica del seno. La gráfica del coseno es muy parecida. Porque entonces ahora, si hacemos el mismo análisis que hicimos, no voy a entrar mucho en detalle sobre los números, pero simplemente es la cuestión de que, bueno, ahora tenemos que estar pendientes que al principio el coseno es positivo, perdón, por el primer cuadrante, luego pasa a ser negativo en el segundo y el tercero, y finalmente vuelve a ser positivo. Entonces yo espero una gráfica que sea, más o menos, positivo primer cuadrante, negativo, negativo, positivo. Y efectivamente esa es la gráfica del coseno. Vamos a hacer primero lo del análisis entre 0 y 2pi. Esto es simplemente unas líneas de referencia que puse. Para que la gráfica me salga un poquito más o menos escalada. Entonces, yo divido esta cuestión acá. Vamos a poner que aquí queda el 2pi. Entonces aquí estaría pi. Aquí estaría pi medios. Aquí está 3 pi medios. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Vamos a intentar ver si puedo adivinar la gráfica simplemente a partir de la circunferencia unitaria. Entonces, el coseno está asociado con la x. Yo veo que empiezo en 0. Coseno de 0 es 1. Cuando esto va girando, y esto va creciendo, ¿no? Esta parte en la x se va a ir cada vez más pegando hacia el 0. Luego, cuando voy bajando, se va a pegar lo más hacia el menos 1. Y luego, cuando voy para acá, empieza a devolverse. Eso es tal cual lo que pasa con esta gráfica. Empieza en 1, se vuelve 0 en pi medios, llega a su mínimo en pi, que es menos 1, luego empieza a crecer de nuevo, pasa por 0 en 3 pi medios y llega finalmente hasta el máximo de 1, otra vez en 2 pi. Esta es la gráfica del coseno. Entonces ella empieza siempre en su cresta, tiene el valle en pi, donde te llega al menos 1, y finalmente llega hasta otra vez la cresta en 2 pi. Y la característica de esta gráfica es que tiene dos ceros, uno en pi medios y uno en 3 pi medios, donde por ejemplo el seno solamente se anulaba en pi y en 0. Ahora el coseno se anula en pi medios y en 3 pi medios. Entonces, bueno, la gráfica del coseno la extiendo no así. Así. Coseno. Entonces va a lucir como, bueno, empieza con la cresta y luego viene así. Entonces tantas veces como se repite el patrón, bueno, tantas veces se está repitiendo los 2pi. Entonces, bueno, aquí está 0, aquí llego otra cresta, tengo 2pi, llego otra cresta, tengo 4pi, llego otra cresta, llego hasta 6pi.
y eso sucesivamente. Cresta, estos son menos 2pi, cresta menos 4pi, cresta menos 6pi, etc. Ok, propiedades del seno y del coseno como funciones. Bueno, una de las propiedades más importantes, como siempre, es que se mantiene la identidad pitagórica. Eso es consecuencia de que, bueno, literalmente estamos definiendo ahora el seno y coseno como puntos en la circunferencia unitaria. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia unitaria? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, siempre se va a cumplir la identidad fundamental. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre va a ser igual a 1. Esta vez ya no para alfa entre 0 y 90 grados, sino hasta para todo alfa perteneciente a R. ¿Qué otra de las propiedades más importantes? Siempre va a estar entonces acotado entre menos 1 y 1. Eso lo podemos ver a partir de su gráfica o a partir de su definición. Son coordenadas de un punto en la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria va desde menos 1 hasta 1. Y aquí va desde menos 1 hasta 1. Bueno, 1 positivo aquí, menos 1 acá. Entonces siempre va a estar entre esos puntos. Para todo θ perteneciente a R. Propiedades básicas del seno, entonces siempre está acotado entre menos 1 y 1. En particular quiere decir que es un valor absoluto, está acotado siempre por 1, ¿no? Porque bueno, esta es justamente la definición de cuando uno dice que un valor absoluto está acotado por alguien, es cuando está acotado entre menos alguien y hacia alguien. Ok, bien. Otra de las propiedades más importantes de cuando uno tiene una función es que uno está interesado a veces en hallar raíces. ¿Dónde se anulan el seno y el coseno? Bueno, podemos verlo a partir de sus gráficas. Entonces sabemos que va a haber un fenómeno de repetición. O sea, yo puedo encontrar dónde se anulan entre 0 y 2pi, y luego cada múltiplo de 2pi se van a también tener el fenómeno de repetición periódica, ¿no? Entonces yo veo que el seno, por ejemplo, se anula en 0 y se anula en pi. Pi que está acá, ¿no? Porque esto es 2pi que está acá. Entonces tengo, se anula en 0, se anula en pi, se anula en 2pi, pero claro, aquí hay cuánto de distancia, aquí hay pi. ¿Cuánto de distancia? Aquí hay pi. ¿Cuánto de distancia? Aquí hay pi. Entonces, en particular, el seno de θ se hace 0 si y solo si θ es un múltiplo de pi, donde n pertenece a los enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser 0 más menos pi, o sea, puede ser más pi, menos pi, puede ser más 2pi, menos 2pi, puede ser más 3pi, menos 3pi, etc., ¿no? Lo vemos a partir de su gráfica, la del seno. ¿Dónde están los ceros del coseno? Bueno, esos no son tan obvios de escribir, pero tienen una fórmula bastante parecida. Aquí tenemos la gráfica del coseno. ¿Dónde se anula? Se anula en pi medios y se anula en 3 pi medios. Por la periodicidad, y entonces yo sé que todos estos van a ser pi medios más 2pi. Por ejemplo, pi medios más 2pi, esto me da 5 pi medios. Esta periodicidad también me da 3 pi medios más 2pi, esto da 7 pi medios. Igual, pi medios más 4 pi, o sea, para considerar otra revolución, esto sería entonces 9 pi medios. Y luego tengo 11 pi medios y así sucesivamente. Entonces, veo que se están anulando, o sea, si el seno se anula en los múltiplos de pi, el coseno se está anulando en los múltiplos impares, también en los múltiplos negativos. Aquí está menos pi medios, este es menos 3 pi medios. Entonces, esto va a ser θ igual a, bueno, fíjense que la característica es que entre anulación y anulación del coseno también hay pi unidades. Pi, 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 y eso sucesivamente. Entonces la forma en la que uno puede escribirlo esto de manera más sencilla es escribir como pi medios más n pi, con n perteneciente a los enteros. Esto es simplemente una fórmula. La forma de recordarlo es que son los múltiplos impares de pi medios. Es decir, pi medios, 3 pi medios, menos pi medios,
menos 3 pi medios, etc. 5 pi medios, 7 pi medios, 17 pi medios, menos 21 pi medios, siempre que sea un múltiplo de pi medios impar, positivo o negativo, el coseno se anula. Entonces ya tenemos, se cumple la identidad pitagórica. Está acotado entre menos 1 y 1. Sabemos su gráfica. Sabemos cuáles son sus raíces. ¿Qué más pudiéramos querer saber de ellos? Bueno, muchas otras cosas, pero por ahora esto es más que suficiente. Vamos a hablar ahora de la hermana de ellos, que no hablamos mucho ahorita, que es la tangente. ¿Cómo queda la tangente aquí? Nosotros habíamos definido originalmente la tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente, pero eso solamente tiene sentido en triángulos. Ya aquí nos salimos del tema de los triángulos. Entonces, yo había dicho que la tangente se puede también obtener como seno entre coseno. Así es como lo vamos a extender. Para extender la tangente, la defino formalmente como la división de funciones, seno entre coseno. Ok. En particular, a partir de aquí, yo estoy observando una división. Y yo recuerden que siempre nunca puedo dividir entre cero, así que tengo que hablar un tema de dominios. Entonces lo primero que puedo preguntarme es, ¿cuándo la tangente está definida? Bueno, sabemos que una división está definida siempre que el denominador sea distinto de cero. Entonces, para no dividir entre cero, sabemos que coseno de tita tiene que ser distinto de cero. Pero eso quiere decir que tita tiene que ser distinto de los ceros del coseno, que acabamos de obtenerlos aquí. Tita no puede ser ningún múltiplo impar de pi medios. Entonces, a pesar de que la tangente a pesar de que el seno y el coseno están definidos para todos los reales, no hay forma de definir la tangente para todos los reales. Hay algunos que no van para el baile. En particular, los múltiplos enteros impares de pi medios no van para el baile nunca. ¿Qué más podemos decir sobre ello? Bueno, podemos analizar el tema de periodicidad. Como seno y coseno son funciones que son 2pi periódicas, la tangente también tiene una periodicidad de 2pi. Entonces, la tangente también es periódica de 2pi. Ok, vamos una vez más a dibujar la circunferencia unitaria. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante todo es positivo. En el segundo cuadrante la x es negativa, la y es positiva. En el tercer cuadrante ambos son negativos. En el cuarto cuadrante, bueno, la x es positiva, la y es negativa, ¿no? Como estoy definiendo entonces seno entre coseno, y de nuevo, la idea es que siempre x represente el coseno y la y represente el seno, yo puedo saber el signo de la tangente simplemente utilizando la regla de los signos. Más por más, más. Aquí la tangente es positiva. Más por menos, menos. La tangente es negativa. Menos por más, menos. La tangente es negativa. Perdón, menos por menos, más. Entonces la tangente también aquí es positiva. Y aquí más por menos, menos. Entonces la tangente tiene estos signos. Más, menos, más, menos. Y a partir de los valores de referencia se puede obtener toda la cuestión. Ahora, hay un tema aquí que es que, bueno, justamente en este punto específico que es pi medios, y en este punto específico que es 3 pi medios, esos son los puntos que yo estoy baneando de la tangente, ¿no? Entonces, ahí estaría ocurriendo una división por cero. Entonces, si yo quisiera estudiar formalmente qué es lo que está pasando en la tangente ahí, tuviera que hacer un estudio de límites. Lo bueno es que si ustedes se recuerdan de la parte de los límites, seno, justamente aquí, seno de pi medios vale 1. Entonces tengo una división que arriba está dando 1, y dependiendo si esto se hace 0 positivo o negativo, la tangente va a ser 1 entre 0 positivo o 1 entre 0 negativo. Y sabemos que en el límite, eso lo que me va a producir son asíntotas verticales. Es decir, la gráfica va a estar luciendo con una asíntota hacia arriba o hacia abajo.
Si uno hace su grafiquita, vamos a colocar la cuestión aquí, 0, vamos a colocar a 2pi aquí está pi, aquí está pi medios, y aquí está 3 pi medios, enchufando los valores notables, y bueno, sacando la división como es. Por ejemplo, este es el punto 1, 0. Como tangente seno entre coseno, 0 entre 1 es 0. Tangente de 0 vale 0. Este es el punto menos 1, 0. Como esto va a ser, de nuevo, 0 entre coseno, 0 entre menos 1 también es 0. Entonces estos valores se van. Estos de pi medios y 3 pi medios los estoy baneando. No pueden ir al dominio. Y si enchufo los valores notables, ahora tengo, bueno, la tangente va creciendo, tiene una asíntota, luego tiene una asíntota por acá, va creciendo hasta llegar más o menos hasta pi. Bueno, vamos a... Ok, luce más o menos así. Y luego tiene otra asíntota acá. Y así sucesivamente. Y finalmente otra asíntota por aquí hasta que llega hasta 2pi, que por el tema de periodicidad da esto. Entonces esta gráfica es súper discontinua. Tenemos asíntotas, asíntota vertical. Aquí también tengo asíntota vertical. Y bueno, cada una de estas cuestiones, fíjense que esto es como tal cual esto, pero en una propiedad de simetría. Si yo completo la gráfica de la tangente, en general, va a tener este tipo de formas. Entonces cada uno de estos son asíntotas verticales. Y cada asíntota está ocurriendo en un múltiplo entero impar de pi medios. Esta ocurre en pi medios, esta ocurre en 3 pi medios, esta ocurre en 5 pi medios, esta ocurre en 7 pi medios y así sucesivamente. Esta ocurre en menos pi medios, esta ocurre en menos 3 pi medios, esta ocurre en menos 5 pi medios y así sucesivamente. Menos 7 pi medios. Entonces cada una de estas generan asímtotas verticales, así luce más o menos la tangente. Claro, evidentemente no está completamente bien dibujado, podemos ir a Desmos y dibujarlo bien. ¿What? ¿No hay internet? Oh, Dios. Oh, Dios. Eh, Hola Ángel, me acabo de dar cuenta que se había caído el internet un momento y que me había salido la llamada. ¿No te acuerdas cuándo fue que me salí? ¿Me escuchas, Ángel? No sé cuánto tiempo estuve hablando así. Ok, problemas técnicos.
skipen esta parte si no la están haciendo ahorita. Mm, ¿Listo? Sí, volví. No sé cuánto tiempo realmente no estuve. Porque yo seguí hablando. Fue que se cayó el internet un momento. Yo seguí hablando y la grabación siguió recogiendo. Sí, sí, de repente se para y te decía que si estás, se escucha, tenías buen internet nada y de repente te saliste. No, no. El internet me botó y yo había seguido hablando solo y de hecho seguí construyendo cosas. Realmente no sé dónde te quedaste. Padre, más atrás. Esa gráfica. Antes que graficabas lo de de la tangente hacia arriba y hacia abajo. Ah, bueno. Eso fue hace poquito, menos mal. Bueno, en esencia. Pi medios y 3 pi medios son puntos que yo excluí del dominio porque está ocurriendo una división entre cero. Y ¿Ok? sabemos que cuando yo estudio límites y tengo una división entre cero, lo que está sucediendo es que va a producirse una asíntota. Y bueno, dependiendo se va a ir a más infinito o menos infinito, es dependiendo de, bueno, el límite lateral, dónde estoy acercándome y cuál va a ser el signo de la cuestión. Si tú vas a la gráfica del seno, perdón, del coseno, que es la que se está anulando, el coseno, vamos a agarrar esta que está aquí, en pi medios pasa de ser positivo a ser negativo. Entonces va a ser 1 entre 0 positivo, por eso es que te va a dar un infinito positivo, pero luego va a ser 1 entre 0 negativo, por eso es que aparece negativo. Y luego aparece lo contrario, pasa de negativo a positivo, pero ¿qué pasa? El numerador, que sería menos 1, también es negativo, entonces menos por menos más, esto se va a infinito positivo, menos por más menos, esto se va a infinito negativo. Entonces por eso enchufas los valores conocidos y te va a quedar las asíntotas de esta manera. Se va a más infinito cuando estamos hablando de pi medios negativo, se va a menos infinito cuando vamos a pi medios positivo, se va a más infinito cuando estamos hablando de 3 pi medios negativos y menos infinito cuando estamos en 3 pi medios positivos. Lo que se acá es, bueno, repetir el tema de la periodicidad. O sea, fíjate que aquí de aquí a acá tenemos los 2pi, como de aquí hasta acá. Entonces simplemente lo que estamos ocurriendo acá es que estamos copiando. Y eso sucesivamente. Menos 2pi y así sucesivamente. Entonces, buenísimo. Ya sabemos cómo luce la gráfica de la tangente, ya sabemos dónde están sus asíntotas, ya sabemos cuál es su forma. Una cosa con la que quería terminar por hoy es mostrarles dónde están las funciones trigonométricas en la vida real, porque sobre todo porque la tangente cuesta mucho visualizarla correctamente, porque bueno, te puedo mostrar esto, las asíntotas y todo lo que tú quieras, pero no se siente como de manera completamente justificada por qué la tangente debería explotar infinito. Y hay una forma muy fácil de verlo con circunferencias. Entonces, voy a colocar una circunferencia más o menos grande porque solamente voy a estar graficando el primer cuadrante. Ok, puedo graficarlo un poquito más por acá y también lo puedo graficar un poquito más por acá. Pero sería más por tema de completitud y tal. Ok, aquí se suma en la circunferencia unitaria, que evidentemente va a tener radio 1. Y bueno, sabemos que las coordenadas de este punto van a ser, bueno, coseno, seno. Lo que quiere decir que, bueno,
si este es el ángulo θ, o sea, desde aquí hasta acá, entonces bueno, yo puedo trazar este triángulo rectángulo y esta distancia que estaría de aquí hasta acá es lo que vale el coseno y esta distancia que está de aquí hasta acá es lo que vale el seno. Eso ya lo sabemos visualizar. Pero ¿dónde está la tangente aquí? Bueno, lo que debo considerar es la palabra tangente, ya lo habíamos escuchado antes, cuando uno habla, por ejemplo, de recta tangente a la circunferencia o recta tangente a una curva. Imagínense que, por ejemplo, ahora yo consiguiera la recta tangente a la circunferencia en este punto P. La recta tangente a la circunferencia lucirá más o menos como así. Ok, no, así no. More like this. Y this. Ok. Bueno, lo puse un poquito grande, déjame. Puse este ángulo demasiado cerca a 90 grados. Entonces la cuestión me está quedando muy lejos. Voy a colocarlo un poquito más cerca, un poquito más lejos para que se pueda estudiar un poquito más fácil. Ok, bueno, whatever, se queda ahí. Ajá. Voy a ponerlo aquí. Mejor así. Ok, entonces, pum, pum, recta tangente, como por acá. Y luego se extiende como por acá. Entonces, para este punto P, yo sé entonces dónde está, si esta es θ, yo sé dónde está el seno, yo sé dónde está el coseno. El coseno es esta distancia, de aquí hasta acá, el seno es esta distancia de aquí hasta acá. Pero aquí, si está la circunferencia unitaria que tiene un radio 1, aquí también está la tangente, pero hay que buscarla fuera del círculo. ¿Qué es lo que se está formando? Nosotros sabemos que la recta tangente de una circunferencia es perpendicular al segmento que conecta el centro con el punto. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo que voy a tener el origen, el punto P y este punto T. Voy a llamado punto T de tangente. Y este punto T de tangente es interesante porque el triángulo que se está formando, OPT, es un triángulo rectángulo. Yo sé cuánto vale este cateto vale 1, y yo sé que este ángulo vale θ. ¿Quién es este segmento PT? Este segmento PT sería el cateto opuesto, porque θ está aquí y lo está mirando. El cateto adyacente es este, ¿no? Que es el que está tocando. Este es el cateto opuesto. Entonces, imagínense que yo podría sacar la fórmula de tangente. Bueno, yo sé que la tangente de θ tiene que ser cateto opuesto entre hipotenusa. Perdón, cateto adyacente entre cateto adyacente. Me enredé todo. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es lo que me dice SOHCAHTOA, ¿no? Pero ¿cuánto vale este cateto adyacente? Esto vale 1. Y esto vale PT entre 1. Entonces esto vale PT. Entonces, este segmento que está acá mide exactamente desde aquí hasta el corte, ¿no? Esto mide la tangente de θ. Exactamente. Entonces ahí se ve por qué la tangente, cuando yo me acerco a pi medios, explota, se hace infinito, porque si yo me estoy acercando cada vez a un punto más cerca, y de hecho lo que va a pasar con el dibujo original, este punto se va a ir alejando cada vez más y más y más y más, porque estamos hablando de este punto que corta con el eje X. Claro, si yo me voy acercando, por ejemplo, hasta 0, me voy acercando pum, 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 este segmento PT se va a estar haciendo cada vez más cortico, hasta que eventualmente mide 0. Por eso es que la tangente de 0 vale 0. Pero entonces si yo tomo, por ejemplo, un punto como por acá y tal, cada vez este punto T está haciendo más lejano y más lejano y más lejano. Y por eso, si yo tomo uno que estuviera como por acá, la recta tangente sencillamente nunca cruza. Es como si se cruzara al infinito con esta otra recta. Entonces por eso es que la tangente explota cuando ustedes la miden cerca de 90 grados. Por eso es que esto va creciendo. De hecho, también es por eso que el seno se llama seno y por eso es que el coseno se llama coseno. Porque esta distancia que está acá, sabemos que vale el seno. Pero este ángulo que está aquí,
es el ángulo complementario. Es pi medios menos θ. Este es el ángulo complementario. Entonces, si ahora se agarran en esta parte del dibujito, pero construyen, es para este ángulo complementario, lo que sería el seno, o sea, esta partecita que está acá, es lo que mide el coseno. Porque esto es lo que mide o sea, en este caso, coseno de θ. ¿Por qué? Porque lo estamos trasladando aquí, ¿no? O sea, en vez de medir el coseno de aquí hasta acá, lo mido de aquí hasta acá. Porque es la parte que mide el seno, pero el ángulo complementario. El co del coseno es porque viene del complementario. Y ya esta partecita que mide realmente lo que mide la tangente, que sería de aquí hasta acá, es lo que mide el complementario de la tangente, que sería la cotangente. Y la cotangente se define simplemente como 1 entre tangente. Porque viene de el ángulo complementario. La secante también está presente aquí. Esta distancia entre 0 y t se puede demostrar, es un ejercicio interesante de trigonometría hacerlo, que vale exactamente la secante, porque recuerden que secante es 1 sobre coseno. Entonces, si normalmente coseno era cateto adyacente entre hipotenusa, la secante sería 1 sobre eso, es decir, hipotenusa entre cateto adyacente. Fíjense que aquí esto es lo que vale hipotenusa, ¿no? Porque esto es el triángulo que está acá, el adyacente vale 1, entonces esto vale secante. Entonces, en este triángulo, todo lo que está de este lado no tiene ningún co, porque todo se saca con θ directamente. En cambio, todo lo que está de este otro lado, esta distancia que estaría hasta acá, es la cosecante. Todo tiene que ver con el ángulo complementario, que es el que está acá. Cosecante es 1 entre seno, y ahí está. Esto sería normalmente entonces hipotenusa entre cateto opuesto, donde el opuesto sería tal cual esto que está acá. Entonces es bastante interesante, la verdad, pensar que en este diagrama están presentes todas las funciones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, porque están encerradas aquí. Y también se ve que entonces, que cuando este ángulo se está más cercano a 0, más cercano a pi medios y tal, la cuestión explota más o menos rápido. Y bueno, creo que esta es una visualización interesante, diferente a cómo estamos acostumbrados a ver el seno, coseno y tangente, y explica muy bien por qué la tangente se hace infinita y por qué tienen estas asíntotas que tiene aquí. ¿Qué quedaría para hablar de la tercera sesión? Todo lo que tiene que ver con trigonometría analítica, todo lo que tiene que ver con las construcciones con trigonometría inversa, cómo restringo el dominio de estas funciones para que yo pueda hablar de las funciones inversas, y un montón de identidades adicionales. La identidad del coseno, de la secante y de la tangente, la identidad de cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplican ángulos. O sea, hay ya un montón de cosas ahí que se pueden seguir calculando y es bastante interesante. Y eso ya entra como tal desde un punto de vista más formal, más manipular fórmulas, más manipular ecuaciones. Entonces eso es lo que yo llamo trigonometría analítica. Pero bueno, espero que haya quedado claro a partir de esta sesión porque yo llamo a la trigonometría en las circunferencias, bueno, trigonometría de circunferencias, porque todo esto realmente se construye con circunferencias. Y toda la parte de las gráficas, toda la parte de la periodicidad, la visualización. O sea, no hay una forma sencilla de agarrar un triángulo y decir, bueno, aquí mide la tangente. No lo vas a ver nunca. Pero si ahora miras una circunferencia y sacas raíz de tangentes, ahora te aparece la tangente. Entonces, el vocabulario también está ahí. ¿Por qué unas tienen co y por qué otras no tienen co? Porque está el cosecante, coseno y cosecante y cotangente con co. Mientras que seno, secante y tangente ninguna tiene co. Bueno, es por este dibujito. Los que están de este lado están en el reino de θ. Los que están del otro lado están en el reino complementario de θ. Ese co les da el complemento. O sea, me parece bastante bonito toda esta relación, toda esta parte geométrica. Y bueno, espero que les haya resultado interesante y provechoso. ¿Hay alguna pregunta con el tema de hoy? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces voy a detener la grabación.